Llevamos ya algunos años trabajando en este foro de los cursos de verano, planteando distintas cuestiones en relación con el derecho a la igualdad y el género, y pues intentando profundizar en algunas de esas cuestiones. Este año pues el planteamiento es abordar violencia psicológica desde distintos puntos de vista. Yo como laboralista pues os voy a tratar digamos en la vertiente que a mi formación corresponde, sobre la violencia psicológica en el trabajo. Después veremos qué es eso de la violencia psicológica y si eso se puede producir o no en el trabajo. Como cuestiones previas, antes de abordar la violencia en el trabajo, pues me gustaría que viéramos qué es la violencia de género y sobre todo cómo está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. A lo largo de este curso vais a tener, en estos días que vamos a estar juntas, vais a tener distintas perspectivas sobre la violencia y distintas ponencias, todas más divertidas que esta. Esto va a ser lo más aburrido que vais a ver durante todo el curso, tomároslo así. Esto es lo más aburrido, a partir de ahora solo cabe mejorar, ¿no? Y que las ponencias que se planteen pues sean bastante más interesantes. Pero como siempre le digo a mi alumnado, la educación es muy importante, por supuesto, la transmisión de valores es muy importante, cómo nos configuremos como sociedad, pero todo eso tiene una base que necesariamente debe ser jurídica. Da igual que nosotros estemos muy mentalizados, vamos a poner, celebramos el otro día el Día del Orgullo, pues podemos estar como sociedad muy mentalizadas, muy concienciados y tener muchísimo respeto por el colectivo LGTBI, pero si la legislación no permitiese que las personas del mismo sexo se casaran, la situación social sería completamente distinta. Hay un antes y un después en una actuación, en una intervención legislativa como esa. De la misma manera ha sucedido en materia de género. Las intervenciones legislativas que se han producido, llámele Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, llámele Ley de Igualdad, lejos de ser superfluas o innecesarias, son absolutamente necesarias, porque aunque la sociedad cambia, siempre se dice el derecho cambia después que la sociedad, ¿no? El derecho va por detrás de la sociedad, muchas veces el derecho es el motor que está, digamos, siendo tractor de ese cambio social. La prueba evidente la tenéis en que cuando alguien quiere atacar los avances que llevamos hechos, lo que se ataca son las leyes que fundamentan y que ponen bases sólidas a ese avance, ¿no? Se está cuestionando la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, se está cuestionando la Ley de Igualdad, se está cuestionando todas esas herramientas normativas que nos hemos dotado como sociedad para poder avanzar en este sentido. Como digo, por eso es muy importante, obviamente yo como jurista es la vertiente que tengo que abordar, pero entiendo que en todos los aspectos es muy importante partir de esa base, de esa situación jurídica, cómo estamos ahora mismo. También porque aclaramos conceptos, porque ahora veremos que igual tenemos los conceptos pues un poco, no los tenemos perfectamente centrados. Por eso voy a dedicar unos minutos a ver cómo esa violencia de género se contempla en el ordenamiento jurídico español. Me gustaría hacer un experimento, vosotros me contestáis con total y absoluta libertad, quien no quiera contestar, que no conteste, obviamente, y con sinceridad. ¿Cuántas, tengo que decir cuántas en este caso, porque los hombres no podéis ser objeto de violencia de género, cuántas mujeres de aquí habéis sido sujetos de violencia de género? ¿Cuántas habéis sido víctimas de violencia de género? Una, dos, bueno, estoy viendo muchas manos levantadas. Cuando acabemos, muchas manos, puede ser aquí, no sé, por encima un 15% de personas, ¿no? De mujeres de las que estamos aquí. Cuando acabemos esta charla, volveremos a preguntar cuántas habéis sido víctimas de violencia de género y veremos a ver si cambia o no el número de manos que se levantan. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la violencia de género? Tengo que decir que el concepto del que partimos en el análisis de la violencia de género es un concepto que se acuñó en esa cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer que se llevó a cabo en Pekín, en Beijing, la conferencia de Beijing, en el año 1995. A partir de ese momento, en el seno de Naciones Unidas, digamos el contexto mundial es favorable
al análisis de la situación de las mujeres y a la puesta en marcha de medidas que aborden el análisis de esa situación y que mejoren las condiciones de la mujer. En esa conferencia se define la violencia de género pues de esa manera amplia que veis, que es como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado, no tiene que ser un resultado material efectivo, simplemente basta con que pueda dar lugar a un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, que es el que vamos a tratar en estas jornadas para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Como veis, es un concepto muy amplio que aborda tanto tipos de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, que plantea que es violencia tanto aquello que materialmente está produciendo el daño como aquello que hipotéticamente puede producirlo, y considera también violencia las situaciones de amenaza, de coacciones y esa privación de libertad. Este concepto, que se acuña en el año 1995, digamos que es el que nos va a dar la base para poder ir trabajando, construyendo sobre qué es violencia. Ahora bien, ¿de qué manera este concepto se viene a recoger en el ordenamiento jurídico español? ¿Qué es para el ordenamiento jurídico español violencia de género? Obviamente tendremos que irnos a la primera ley que conocemos sobre esta materia, que es la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004. Ha sido modificada recientemente a raíz del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Bueno, ¿y qué dice esa ley que es la violencia de género? Pues dice que es la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, está yendo al origen de esa situación, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Retoma esa idea de la conferencia de Beijing, comprende todo acto de violencia física, psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Esa última mención de la ley, como veis, remite directamente a la definición de Beijing. Claro, ¿dónde está la diferencia entre este concepto que nuestra legislación acuña en el año 2004, en esa Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue novedosa, fue absolutamente rompedora, fue un ejemplo para los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno? Todos ellos son factores enormemente positivos, ¿eh? Yo la ley no la critico en ningún momento, absolutamente necesaria, pero tiene un defecto la ley, desde mi punto de vista, ya lo puse de manifiesto cuando salió en una publicación del año 2005. Perdón, que tengo un pinchazo aquí. El defecto es que reduce el concepto de violencia de género a aquella que se produce en el seno de las relaciones afectivas. Deja extramuros de la ley. La ley se llama de protección integral y es verdad que intenta proteger tanto en la prevención como en la atención a las víctimas, como en el establecimiento de un sistema institucional en relación con la violencia de género, pero respecto de un fenómeno de la violencia de género, que es el que se produce en el seno, como digo, de las relaciones afectivas, dejando por tanto fuera de la regulación de la ley, pues el resto de violencia que se produce contra las mujeres en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquier otro ámbito que no sea el seno de las relaciones de pareja, actuales o pasadas. Claro, esto no pasaría nada si tuviéramos muy claro que lo que dice la ley es, a efectos de esta ley, es violencia de género, pues lo que se define, la violencia que como manifestación machista se produce entre personas que han estado o están o han estado vinculadas por relaciones de afectividad. Si eso lo tuviésemos muy claro, es violencia de género a los efectos exclusivos de la ley, pues bueno,
diríamos que no es desde mi punto de vista el abordaje más integral del fenómeno, pero bueno, estaría bien si fuésemos conscientes que son a esos efectos. Lo que ha sucedido es que, digamos, que la ley ha tenido un efecto pedagógico y se ha identificado que violencia de género solo es la violencia que se produce en el seno de las relaciones afectivas. Por lo tanto, dejando fuera el análisis y dejando fuera de la protección de esta ley, por supuesto, otras maneras, otras muchas manifestaciones de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Ese, desde mi punto de vista, es el principal, la principal pega que se le puede poner a esta norma. Es de protección integral, pero no es de protección de todas las manifestaciones de la violencia de género. De hecho, cuando una habla, pues a ustedes os pasará, pues cuando preguntamos qué es violencia de género, pues se identifica solo es cuando la violencia se produce por parte de tu pareja, de tu expareja. Bueno, no es violencia de género lo que le ha pasado a, el caso, ¿no?, típico y tremendamente lamentable de La Manada, eso no es violencia de género. O no es violencia de género el acoso que se produce en cualquier lugar, en la calle, bueno. Lo que quiero decir es que la norma, siendo buenísima que lo es, la Ley de Protección Integral, habiendo hecho una labor magnífica de intentar crear todo un sistema, la norma, la Ley de Protección Integral tiene, además desde mi punto de vista, un punto positivo fundamental, y es que cambia el chip y aleja la concepción, intenta alejar la concepción de que la violencia contra las mujeres es un problema de la mujer que sufre la violencia, o es un problema de las mujeres, y centra el foco en que es un problema de la sociedad. La violencia de género no es un problema de la mujer que la está sufriendo concretamente como era antes, ¿no? Y de lo que pasa dentro de tu puerta, pues cosa tuya es, yo como sociedad no me puedo meter, y ni siquiera, como digo, la ley parte de que es un problema de las mujeres, sino que es un problema social. Como digo, la ley yo no la critico, al contrario, me parece fundamental, pero sí que ha tenido ese efecto de identificar exclusivamente violencia de género, tal como la define, con la violencia en el seno de las relaciones afectivas. Con la importancia que eso tiene, porque las medidas que la ley contempla solamente serán aplicables respecto de la violencia que la ley define como tal. Luego vamos a encontrarnos con que hay una serie de medidas en el ámbito de lo laboral, por ejemplo, que no es posible adoptarlas salvo que la violencia se produzca con esas características de ser violencia en el seno familiar. ¿Qué es lo que ha sucedido en el ámbito andaluz? Como sabéis, bueno, pues como os decía yo antes, ¿no?, en el momento en que se quiere atacar, bueno, se ataca la legislación andaluza, que es mucho más avanzada, es mucho más inclusiva y le da mucho susto a mucha gente y le pone muy nervioso a según qué personas, ¿no? Y porque en definitiva, ¿qué es lo que dice nuestra legislación? Nuestra legislación vuelve a partir de ese concepto de violencia de género como violencia, como fruto de la discriminación. Eso debemos tenerlo claro, la violencia no es más que el extremo de una cadena que empieza con la desigualdad. Si fuésemos capaces de erradicar la desigualdad, obviamente erradicaríamos la violencia. Partimos de que de esa situación de desigualdad, de esa situación discriminatoria, terminamos en un contexto de violencia. Si fuésemos capaces, como digo, de educar, ¿no?, lo que os decía antes, de educar en igualdad y en libertad, pues seguramente erradicaríamos la violencia. Se ha producido una modificación de la ley andaluza que ha producido una incorporación, en principio ha ampliado esa definición, la ha ampliado en palabras. No veo que haya un cambio de concepto en ese primer párrafo, pero sí que ha hecho una labor muy importante de pedagogía. Las leyes también, como decía, las leyes tienen que ser pedagógicas, las leyes tienen que explicar, no pueden ser crípticas, las leyes no pueden ser textos que solamente... Sí, perdón. Violencia vicaria. Sí. Es el concepto que se ejerce sobre otras personas, comentaba antes, ese concepto que se ejerce sobre otras personas para dañar a la mujer. Es esto del bretón que mata a sus hijos para quitar a la madre pues lo que más tiene, el mayor daño que se puede hacer, ¿no? Es este tipo de violencia que se ejerce sobre otros
para dañar a la mujer. Esos otros generalmente son los hijos e hijas, que al final son, bueno, a mí se me ponen los vellos de punta. Hablo de ello y como madre verdaderamente me afecta muchísimo, ¿no? Esa violencia que se ejerce sobre estas personas. Bueno, como digo, lo que hace la ley andaluza, que como toda ley entiendo que debe también tener esa parte de pedagogía, es enseñar, y es muy explicativa. El artículo 3 de la ley actualmente pues sigue diciendo: comprende esta violencia de género cualquier acto de violencia basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica. Comprende asimismo las amenazas de realizar dichos actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. Y aquí ya empieza a incorporar un concepto, empezamos a ver que es violencia de género, es todo eso, no solamente la ley andaluza, no solamente contempla como violencia de género la que se produce en el seno de las relaciones afectivas, sino que está contemplando cualquier tipo de violencia que se produzca sobre la mujer en cualquier ámbito, tanto público como privado. Y sigue explicando la ley andaluza, ya os digo que es muy pedagógica en este sentido, y explica qué es cada uno de esos tipos de violencia que contempla la violencia física, la psicológica, la sexual y la económica. Distingue esos 4 tipos de violencia. La física, pues le parece que es la que todos tenemos más, o somos capaces de identificar de forma más evidente, ¿no? Agresiones con resultado o riesgo de producir lesiones físicas o daño. Violencia psicológica, conductas verbales o no verbales que produzcan en la mujer desvalorización, sufrimiento a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencia de obediencia, sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones de su ámbito de libertad, así como las ejercidas en su entorno familiar, laboral, ojo, o personal como forma de agresión a la mujer. Ese, después insistiremos nosotros, va a ser nuestro objeto central de atención, esa violencia psicológica en el ámbito laboral. Violencia sexual, cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer, abarcando imposición del mismo mediante fuerza, intimidación, sumisión química, así como el abuso sexual con independencia de la relación que el agresor guarde con la víctima. Y finalmente violencia económica, que incluye privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de la víctima, de sus hijos e hijas, de las personas de ella dependientes, o la discriminación en la disposición de los recursos que le correspondan legalmente, o imposibilitar el acceso de la mujer al mercado laboral con efecto de generar dependencia económica. En definitiva, está contemplando pues, formas de violencia que son violencia física, violencia directa que produce lesión, daño, pero está contemplando violencia, esa violencia psicológica y esa violencia económica que lo que está produciendo es, por supuesto, humillación, vejaciones de la mujer y sobre todo aislamiento. En el plano económico, ese aislamiento económico lo que genera es dependencia y a su vez perpetúa la relación, la imposibilidad de romper con ese ciclo de la violencia. Hay un factor importantísimo, por supuesto en todas las situaciones, pero en situaciones de violencia, y es la posibilidad de la mujer de tener recursos económicos propios, de no estar dependiendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestras mayores, pues mujeres que conocemos y decidieron dónde iba, ¿no? Yo lo he escuchado en personas ya mayores, yo dónde iba con 3 hijos, con 4 hijos y sin tener de dónde sacar recursos económicos. ¿Dónde iba yo? Pues tenía que quedarme en mi casa porque era mi única posibilidad de seguir manteniendo a mis hijos, ¿no? Pues evitar eso, a eso que también se le llama violencia económica, evitar eso también es muy importante. La ley, además, yo os invito a que leáis la ley andaluza, y yo ni lo he puesto ahí ni lo voy a repetir, pero sigue definiendo y pues identifica como manifestaciones de violencia de género, violencia en la pareja o expareja, feminicidio, homicidio o asesinato de mujer motivado por una discriminación basada
en el género, agresiones y abusos sexuales, acoso sexual, acoso por razón de sexo, que es el que nosotros vamos a ver, trata de mujeres y niñas, explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonio precoz o forzado, aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres, violencia derivada de conflictos armados, ciberviolencia, violencia vicaria, violencia ejercida a través de los medios de comunicación, cualquier otra forma. Es decir, la ley lo que hace, como digo, de una forma muy pedagógica, es decirnos, todo esto es violencia contra las mujeres, todo esto es violencia de género, ¿de acuerdo? De una manera, una definición mucho más amplia y más extensa que la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, la ley estatal. De la misma manera, también la ley andaluza considera víctimas, en el concepto de víctima de violencia, no solamente a la mujer, sino también a los hijos e hijas y personas dependientes de esa mujer que estén sufriendo asimismo la situación de violencia. Esto es muy importante. Si la ley está definida siendo víctima de violencia la mujer y sus hijos menores de edad, los que dependen económicamente de ella, no se contempla con este sentido amplio, pues llega el momento de hacer una matrícula universitaria y hay en el decreto de tasas y precios públicos pues una exención de tasas para víctimas de violencia de género. Las mujeres víctimas, por supuesto, pero sus hijos e hijas también. Claro que sucede que en la enseñanza universitaria es muy raro ser menor de edad. Hablaba yo antes, bueno, el que entra menor de edad, que entra con 17 años porque va a cumplir los 18 antes de que acabe el año, ¿no? O bueno, se trata de una persona con sobredotación intelectual que ha llegado un año antes al sistema universitario, pero realmente serían casos muy excepcionales. Lo normal es que quien entra en el sistema universitario sea una persona mayor de edad, y lo normal también es que se produzca, incluso se pueda producir, eso nos ha sucedido a nosotros, que se produzcan los casos de violencia cuando ya estás en el sistema universitario, no cuando vas a ingresar por primera vez, sino cuando ya estás en segundo, estás en tercero y se produce esa situación. ¿Qué es lo que hace un maltratador cuando su mujer finalmente da el paso y lo abandona y deja la casa? Pues obviamente le retira todo soporte económico. Y si a sus hijos e hijas, si están abonando una matrícula universitaria, lo que hace de inmediato es dejar de pagarla, ¿no? Es la manera de provocar mayor daño a esa mujer y a esos hijos que se le han ido. Bueno, en este caso nosotros estamos insistiendo muchísimo y lo hemos conseguido con la ley andaluza en la mano, no con la ley nacional, no con la ley estatal, con la ley andaluza hemos conseguido que en el decreto de tasas y precios públicos andaluz se incorpore, ya lo veníamos haciendo a las universidades, haciendo una interpretación extensiva, se incorpore a los hijos e hijas mayores de edad que están en el sistema universitario como víctimas también de la violencia, a efectos de exención de tasas, de que no tengan que estar dependiendo del abono de las tasas por parte del padre que no las va a pagar. Y, oye, no todo el mundo pues tiene la posibilidad de tener becas del ministerio, no todo el mundo, oye, pues los rendimientos académicos no les vamos a hacer depender de estar protegidos más o menos por el tema del rendimiento académico. Eso que era algo muy importante, que estuvimos debatiéndolo y con el defensor del pueblo andaluz, intentando que él también pusiera su granito de arena, en el decreto de este año ya está contemplado. Estamos tremendamente contentos porque ya no tiene que ser una interpretación, digamos, voluntarista de la universidad que quiera considerar o no víctima, sino que ya está en el decreto de precios públicos de este año. Con lo cual, bueno, como veis, pues son avances que se van produciendo y que entre todos pues vamos atendiendo a esas situaciones que se van produciendo. Y eso ha sido posible en ese decreto incorporarlo porque la ley es amplia y porque la ley considera como víctimas no solamente ya a la mujer o a sus hijos menores, sino a las personas dependientes de una mujer víctima de violencia. ¿De acuerdo? Bien, como veis, la ley andaluza contempla, como lo ha incorporado ahora en la reforma de 2018, explicita como manifestaciones de la violencia de género, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, entre otros ámbitos, en el ámbito laboral, que es a lo que nos vamos a dedicar a partir de este momento. De las manifestaciones de acoso que se pueden producir en la empresa, ahora lo vamos a ver, ese acoso sexual y acoso por razón de sexo, tengo que deciros que en la mayoría de las ocasiones son situaciones de abuso y de acoso de violencia psicológica, salvo los casos que van a ser
estadísticamente creo que los menos, de agresiones físicas en el ámbito de la empresa, en la mayoría de las ocasiones, la situación que sufre una mujer de acoso dentro del ámbito de la empresa va a ser acoso psicológico. Vamos a ver esto más en concreto. Como os digo, en el ámbito laboral, la regulación, ahora en el año 2018, la ley andaluza ha incorporado esas definiciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Pero en el ámbito laboral, la norma de referencia que teníamos no era la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, porque hemos dicho que esta solo se dedicaba al ámbito de las relaciones afectivas, ¿recordáis? Luego teníamos que ir a buscar en otro sitio donde está regulado. Durante años no había regulación alguna sobre la violencia en el trabajo, sobre el acoso sexual o por razón de sexo, que son sus manifestaciones, en el ámbito laboral. Esto es importantísimo. Que no hubiese regulación impedía que, producidas las situaciones de acoso en las empresas, se pudieran sancionar. ¿Por qué? Pues porque toda sanción, ustedes saben que el principio, en el derecho sancionador, en cualquiera de sus ámbitos, lo primero es el principio de tipicidad. Solamente se puede sancionar aquello que está tipificado como una infracción. Esa es la base del derecho sancionador, ¿no? En el latín del nulla pena sine lege, no te puedo sancionar si no hay una norma que dice que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Ustedes van por la calle, tiran un papel al suelo, si les sancionan, oiga, es que hay una ordenanza que dice que la limpieza, que tal cosa. Si ustedes no tienen una norma prohibitiva de la conducta, oye, voy por la calle, voy silbando, no pueden venir a multarme, ¿no? Tendrá que haber la ordenanza de decir, que no se puede silbar por la calle. Yo tengo que conocer las conductas que se entiende que son infractoras para que me puedan sancionar. ¿Dónde estaba el gran problema hasta la Ley Orgánica de Igualdad que define esas conductas? El gran problema estaba en que no teníamos ninguna norma que definiera qué era el acoso en el trabajo. Y aunque los convenios colectivos, las normas que sancionan a las infracciones de las empresas, dijeran se prohíbe o es infracción grave o muy grave el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, si no estaban definidos, finalmente quedaba al albur del juez que estaba juzgando la materia entender si se había producido o no esa situación de acoso. Algo que entendemos, bueno, a la luz de la sentencia que estamos viendo, cuanto menos margen de maniobra demos a la subjetividad, mejor, ¿verdad? Tendremos que tener perfectamente tipificado qué es el acoso y qué es el acoso el sexual y por razón de sexo para poder reaccionar frente a esas conductas. Porque esto lleva un margen de subjetividad muy grande. Hay conductas de acoso claramente que personas detectarán, por Dios, pero qué exagerada, encima que la estoy piropeando, si lo que tiene que hacer es agradecérmelo, encima que le estoy diciendo todos los días cuando entra por la puerta de la empresa, guapa, que viene hoy, encima la tía se me pone, bueno, si no está tipificado, si tanto el infractor como el resto de la empresa no tienen claro que eso son conductas que están prohibidas, es muy difícil después sancionarla. Bueno, ¿cuándo se produce esta revolución, digamos, esta favorable, ¿no? ¿Cuándo sabemos finalmente qué entiende el legislador que es acoso sexual y acoso por razón de sexo? Pues lo sabemos en el año 2007, con la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que lo que hace es definir por primera vez desde el punto de vista legal. Antes teníamos que ir a la sentencia, qué van diciendo los jueces que es acoso, qué entiende este juez que es acoso, qué entiende aquel otro que es acoso. Ya sabemos qué entiende el legislador, que es acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Y cómo los define? Pues los define de esta manera: en el acoso sexual, cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La importancia de esta definición es que, como os señalaba yo al principio, con esa definición de violencia de género que se producía en la conferencia de Beijing, es que se tipifica, se define como acoso cualquier conducta que produzca el efecto o tenga el propósito
no se está exigiendo un animus de ofender. ¿Me explico? La conducta se tipifica como acoso, aunque el acosador diga que no tenía ánimo de producir la ofensa. Porque, como os digo, todo esto es tremendamente subjetivo. No fue mi intención. Probar la intencionalidad de alguien, eso es prueba diabólica, eso nadie está en la cabeza de nadie para saber si te ofendí, te insulté con intención de ofenderte. La intención del sujeto, el animus, en este caso es irrelevante. Si produce el efecto de humillar, de vejar, de situar a una mujer en un contexto que en el ámbito de lo laboral se le produzca un contexto desfavorable, un contexto en el que no está cómoda trabajando, como digo, se produce ese disconfort, ¿no? esa situación, en ese caso no es necesario que el sujeto activo tenga la intención de que eso sea así, basta con que se produzca el resultado. Y eso es importantísimo a la hora de, como digo, de valorar las conductas, porque si no, bastaría con decir, pero no fue mi intención, salvo en agresiones ya muy claras, ¿no? No fue mi intención para, eliminando el animus, eliminar la infracción. Por eso es sumamente importante que se tipifique como acoso no solamente aquello que tiene la intención de humillar, sino también aquello que produce el resultado. Se incluye en esta categoría del acoso sexual dos tipos de conductas. Bueno, ahí lo tenéis, pueden ser conductas de naturaleza física, pueden ser conductas físicas, lo que todos pensamos, ¿no? La palmadita, el pellizquito, ¡ay, qué mona viene hoy! Ese tipo de cosas bastante más burdas. Una vez vi un reportaje en televisión y decía, Dios mío, ¿esto cómo se puede soportar, ¿no? Y era una chica que había puesto una cámara hace ya bastante tiempo, los más jóvenes del lugar ni os acordaréis, una chica había puesto una cámara en su puesto de trabajo, ella trabajaba en un taller, en la oficina, y había puesto una cámara porque decía que no era capaz de explicarle a nadie lo que le estaba pasando, y es que sentada en su puesto de trabajo, con su ordenador y tal cual, los compañeros trabajando, el jefe venía y se le rozaba continuamente. Entonces, y ella, bueno, el gesto y los rozamientos de ella, se encontraba en una situación, no podía dejar el trabajo, pero que iba a coger una depresión, y bueno, ella lo grabó y lo utilizó como prueba en un proceso. Y además, fue público, ¿no? Lo vimos todo en un programa. Claro, ¿qué es lo que pasaba en esos supuestos? ¿Los compañeros no lo veían? Claro que sí, que lo veían, pues los compañeros estaban ahí trabajando. En los supuestos en que se producen estas situaciones es muy complicado, todo el mundo está pendiente de su puesto de trabajo, y echar el paso al frente a reforzar, digamos, a apoyar la posición de la compañera, pues no siempre es fácil. Ahora algo más veremos. Bueno, quiero decir que estas conductas se producen, aunque, y en la situación más extrema de agresión física, de conducta física, pues sea ya la agresión, ¿no? El arrinconarte, que también se producen en los puestos de trabajo. Pueden ser conductas verbales, las insinuaciones, los chistecitos, pues los comentarios, el filtreo que parece tonto y que puede resultar tan tremendamente agresivo, ¿no? Para quien lo sufre, y luego pues conductas no verbales, ¿no? Pues el típico, antes siempre ponemos el ejemplo, o tenemos en la cabeza el taller que tiene las fotos con las chicas desnudas, hoy puede ser un salvapantalla. Tengas tu ordenador con tu salvapantalla con una persona, con una mujer desnuda o en posición, bueno, que te puede resultar incómodo a la hora de estar compartiendo un espacio laboral. Pues los típicos gestos, ¿no?, que te pueden hacer, bueno, todo ese tipo de conductas son consideradas conductas de acoso sexual. Obviamente no todas tienen la misma gravedad, obviamente no todas van a ser abordadas de la misma manera, ni van a tener la misma reacción. Este acoso sexual incluye dos tipos de conductas, lo que le llamamos el chantaje sexual o el quid pro quo, es aquello de quien puede hacerlo, en este caso es el que está en posición de superioridad jerárquica, ¿no? Solicitar favores sexuales a cambio de beneficios laborales o de no perjuicios laborales. Si accedes a, pues no te despido, o si accedes a, bueno, este tipo de cuestiones que le llamamos pues el chantaje sexual. Y por otro lado, el acoso
ambiental, que le llamamos. Este acoso que lo que hace es generar un ambiente de trabajo hostil, humillante, amenazador, un ambiente de trabajo de este que, bueno, no te hace que cuando salga por la mañana vaya ya temblando las piernas a ver qué es lo que va a pasar hoy, ¿no? Qué comentario, qué situación me voy a ver sometida. Si veis, salvo conductas de agresión física muy evidentes, el resto de conductas que estamos viendo son acoso psicológico. Son acoso que lo que van es minándote, lo que van haciendo es generarte humillación, generarte vejación, generarte baja autoestima, generarte pues esa situación que te puede llevar a abandonar el trabajo en la mayoría de las ocasiones. Ahora veremos algunas de estas cuestiones, abandonar el trabajo, que pueden generar unas patologías físicas importantísimas y que finalmente en algunos casos pues lleva hasta a la propia muerte, ¿no? Hasta el propio suicidio de la persona. En el acoso sexual, el sujeto pasivo es, son las mujeres que tienen una posición más débil en el mercado de trabajo. Estamos hablando siempre que el acoso sexual, se acosa, en palabras de Teresa Pérez del Río, a la que nunca paro de nombrar, una catedrática de Derecho del Trabajo de nuestra universidad y referente en toda la universidad española y europea en materia de igualdad de género. Abrió brecha estudiando la primera tesis doctoral que se hizo en España sobre cuestiones de género, y ella es una profunda estudiosa, y ella dice, lo tiene por escrito y se lo he escuchado muchísimas veces, que no se acosa sexualmente a quien se desea, sino a quien se puede acosar. No se trata de un deseo, como me gustas mucho te acoso, como te acoso porque te puedo acosar, porque estás en una situación en que me puedo permitir el lujo de acosarte. Y eso pues se produce en situaciones de debilidad en el mercado de trabajo, mujeres a tiempo parcial, mujeres con contratos temporales. Últimamente pues he estado leyendo, que me ha llamado muchísimo la atención, pero ya hay cosas publicadas, mujeres en el sistema laboral de las tecnologías de la información y lo que le llaman trabajos telemáticos y lo que le llaman, es que no sé ni cómo se pronuncia, gig. Estos trabajos que son pequeños, son más pequeños incluso que los mini jobs, trabajos muy pequeños de profesionales informáticos en muy corto espacio de tiempo para empresas. Oye, pues necesito que me hagas tal cosa, que me programe esta la aplicación, que me haga, que no implica contrato laboral, sino que son este tipo de prestaciones de servicio. Pues he estado leyendo últimamente que en este contexto de trabajos son las mujeres precisamente las que se están viendo más afectadas y se están viendo más afectadas en situaciones de acoso. Con estudios que se están haciendo. En definitiva, de nuevo, debilidad en el mercado de trabajo, no tengo una posición sólida, fuerte, tengo un puesto de trabajo estable y por lo tanto pues puedo permitirme el lujo de tener determinadas reacciones. Bueno, por tanto, sujeto pasivo, como digo, mujeres en situación de debilidad. El comportamiento es muy variado, ya hemos dicho que pueden ser comportamientos gestuales, verbales o físicos y hay momentos, obviamente, en que no hace falta reiteración. Basta con un solo acto, si es lo suficientemente grave, de agresión para que se produzca, se tipifique como acoso sexual y se pueda, por tanto, reaccionar contra él. Y el efecto pues, va a ser o conseguir favores sexuales en el quid pro quo que decíamos, o crear ese ambiente hostil. Junto con el acoso sexual, tenemos el acoso por razón de sexo. Aquí lo que hay en el fondo no es una cuestión de favores sexuales, es una cuestión sexual. Aquí el comportamiento se realiza en función del sexo, pero precisamente para minusvalorarla, para atentar contra su dignidad como mujer. Es la diferencia entre el acoso sexual que todos identificamos. El acoso por razón de sexo es el de mujer tenías que ser, vete a tu casa a fregar, ¿qué es lo que estás haciendo en la empresa? No sirves para nada. Eso es acoso por razón de sexo, no es acoso sexual, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre las dos categorías. Lo estamos viendo, ¿no? Ahora, afortunadamente, está saliendo a la luz todo este tipo de comportamientos que antes sin duda se daban, pero que no escuchábamos. Las chicas que son árbitros, o las chicas que están jugando deportes que, porque se entiende pues, que no son femeninos, ¿no? Los comentarios, escuchasteis unas chicas que están jugando un partido y los varones que venían detrás
y que entendían que ya se estaban pasando de tiempo, pues no tienen otra cosa que decirle que, pero ¿qué hacéis aquí? Pues mujeres, las mujeres no tienen que hacer deporte, pues bueno, increparlas, en definitiva, acosarlas por razón de sexo. No es, como digo, acoso sexual, sino acoso por razón de sexo, y es importante, desde el punto de vista laboral, importante, muy importante, saber ante qué tipo de acoso nos encontramos, por algo que luego os comentaré. Bueno, pues son ese tipo de comportamientos que se realizan y que al final lo que van a generar es ese ambiente hostil, ese ambiente humillante en el centro de trabajo. Curiosamente, aquí el sujeto pasivo de este tipo de acoso son mujeres en mejor posición laboral, son mujeres más sólidamente situadas, a las que digamos que la idea es segarle la hierba bajo los pies, ¿no? Minarles la autoconfianza, minarles la seguridad en sí misma y en un momento dado pues expulsarlas incluso del mercado de trabajo. Los comportamientos pueden ser enormemente variados y aquí sí hace falta reiteración. Lo mismo que en el acoso sexual decíamos, basta con una agresión, si es una agresión con una entidad importante para que se considere que es acoso sexual. Para que se considere que es acoso por razón de sexo, no basta con que un día te digan que ve, mujer tenías que ser, anda, vete a hacer fotocopia, que es lo que te corresponde. Si ese comportamiento no se reitera, no se considera que sea una actitud de acoso por razón de sexo. Y el objetivo efecto pues, es destruir a la víctima y conseguir su autoexpulsión. Al final es la víctima la que termina renunciando al puesto de trabajo. Definidas de esta manera, lo que tenemos es que las situaciones de acoso pues son lo que se ha venido a denominar son actuaciones pluriofensivas. Es decir, cuando una se encuentra ante una situación de acoso, sea acoso sexual o acoso por razón de sexo, nos estamos encontrando con una situación en la que se están lesionando distintos derechos. Derechos que son unos derechos de la persona, derecho a la vida, a la integridad física, derecho al honor, derecho a la propia imagen, derechos en tanto que persona, y se están lesionando también derechos en tanto que persona trabajadora, son derechos específicos, derecho a la salud en mi puesto de trabajo. Son dos derechos distintos. Y es importante saber que son distintos porque los sujetos responsables de esos derechos van a ser distintos también. Estas actuaciones, como digo, pluriofensivas, atentan contra distintos derechos, muchos de ellos derechos fundamentales, como digo, derecho a la integridad, a la propia imagen, derecho a la vida, derecho a la salud y también en su vertiente de salud laboral, y que se pueden manifestar de múltiples maneras. Son derechos agresiones que se manifiestan. Este tipo de conductas terminan lesionando, entre estos múltiples derechos, como digo, de cara a la persona que lo sufre, pues tanto su salud, pues, depresiones, son las patologías más clásicas, ¿no? Depresiones, dolores de espalda, ya empezamos, dolores de espalda, dolores de estómago, dolores de cabeza, todo esto son patologías muy asociadas a los fenómenos de acoso, pero una situación que no solo afecta, como digo, a la persona, afecta al ambiente de trabajo, a su rendimiento laboral, por supuesto, empieza a haber asentismo, pero afecta a las familias también, por cuanto que vivir una situación de esta, uno no sale del trabajo y llega a su casa y ha cambiado el chip, porque no se puede uno sacar el disco y meterse otro disquete, sino que vas con la misma, produce también problemas, como digo, problemas familiares y problemas en la organización laboral. Frente a esta situación que es tan tremenda y que afecta a tantos planos, pues el ordenamiento jurídico tiene que reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Pues reacciona a través de esas distintas medidas, en esos distintos planos de tutela frente a las situaciones de acoso. Hablamos siempre de acoso en el ámbito laboral, como os digo. Bien, medidas preventivas, medidas sancionadoras, medidas reparadoras y resarcitorias. En el primer plano, no sé qué hora llevamos y cómo voy bien, ¿no? En el primer plano, medidas preventivas. Lo primero que hay que hacer en el ámbito de la empresa es evitar que el acoso se produzca.
Está muy bien reaccionar después, pero el primer paso es, en un ámbito empresarial, evitar las situaciones de acoso. Evitar el problema, eso es lo primero. Si no hemos sido capaces de evitarlo, pues detectarlo inmediatamente, no obviarlo, no hacer oídos sordos, detectarlo e intervenir inmediatamente y, por supuesto, asistir a la víctima. En esa faceta de la medida preventiva, lo que es importantísimo es partir de la base de que estamos en el ámbito de lo laboral. Yo os decía antes, es muy importante que sepamos además en qué tipo de acoso estamos, porque las reacciones frente al mismo por parte del ordenamiento jurídico también van a ser diferentes. En el plano de las medidas preventivas, dice el Estatuto de los Trabajadores, y luego se plasma en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el empleador tiene una obligación de asegurar la salud de sus trabajadores. La salud, la integridad física, y de la misma manera que un empleador, si estamos pensando en la construcción, pues tiene que poner arneses y tiene que poner un buen andamiaje para que el trabajador o la trabajadora no pegue el resbalón y se caiga, que eso obviamente lo vemos todo, pues el empleador también tiene que poner todos los medios para que el centro de trabajo, el ambiente de trabajo sea un ambiente libre de cualquier tipo de agresión que pueda lesionar la salud de sus trabajadores, en este caso de sus trabajadoras. Luego es una obligación empresarial, esto es importante, de cara a las medidas sancionadoras que luego veremos. ¿Quién es el obligado en el centro de trabajo a tener un ambiente libre de este tipo de agresiones? Pues el obligado principal es el empleador. Tiene que poner sus medidas, la empresa tiene que poner las medidas para que estas situaciones no se produzcan. ¿De qué manera prevé la legislación que se puedan poner estas medidas? Pues arbitra, desde la Ley de Igualdad, arbitra algo que habréis escuchado todos, que se le llaman los protocolos antiacoso, ¿de acuerdo? Todas las empresas de un número X de trabajadores, creo que con la modificación de la ley ha bajado a 50 trabajadores, todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener protocolos antiacoso. ¿En qué consiste un protocolo? Así en breves pinceladas. Pues yo os cuento, si os vais a las páginas de las empresas, están publicados también en los boletines, nuestra propia universidad tiene un protocolo antiacoso, pues el protocolo lo primero que debe tener es una declaración clara e indubitada de la empresa de que no va a permitir conductas de acoso. Esto es muy importante, que el trabajador que está en una empresa sepa que su empresa le está diciendo que no puede acosar, que no va a permitir conductas de acoso, ¿de acuerdo? Esto a efectos pedagógicos, como digo, es importantísimo. Muchos de los protocolos también llevan en esa línea pedagógica una definición o una categorización. Se van a considerar conductas de acoso esta y esta. Y llevan, pues digamos, como un listadito, que no puede ser cerrado, obviamente, de conductas que en esta empresa se van a considerar que son acoso y que por lo tanto no se van a permitir. Esto es muy importante para la seguridad tanto de los supuestos acosadores o hipotéticos acosadores como de las supuestas y posibles víctimas. Cuando una mujer está siendo objeto de una conducta de este tipo, si eso ya está dicho en su empresa que es una conducta de acoso, ella no se tiene que plantear más nada. No tiene que decir, pero esto será acoso o no será acoso, yo me lo estaré inventando, ¿será que es que yo soy muy sensible? No, mire usted, es que a usted, cuando le han dado 2 cachetes en el culo, esto es una conducta de acoso, esto no es de usted que sentirse especialmente acosada o no acosada, es acoso, ¿de acuerdo? Luego esa tipificación, ese listadito de conductas es muy importante a efectos preventivos, de que todos sepamos, esto no se puede hacer, y si estoy siendo objeto de una conducta de esta, estoy siendo objeto de una situación de acoso. Eso por un lado. Manifestación clara de la empresa de no consentir conductas de acoso. Siguiente paso, en caso de que yo, mujer, sienta que estoy siendo víctima de un acoso, ¿qué debo hacer? Bueno, pues lo siguiente que tiene que hacer el protocolo es establecer por eso se llama protocolo, una protocolización, un íter, un camino, me tiene que señalar el camino. No puedo encontrarme perdida sin saber esto, ¿a quién se lo cuento? ¿Dónde voy?
¿quién me va a escuchar cuando me pase algo de esto? Sino que ese protocolo tiene que decir clarísimamente, si eres víctima de una situación de acoso, dirígete a quien sea, que cada protocolo establece, pues hay una comisión de acoso específica, dirígete a los representantes de los trabajadores, que en algunas pues, tienen una labor muy importante en las empresas, de velar por la seguridad también y la salud de los trabajadores, pues dirígete a los representantes. A lo mejor la empresa designa una persona específica para eso. En definitiva, te tiene el protocolo, te tiene que decir a quién te diriges cuando se produce esa situación, para que pueda iniciarse ese camino, ponerse en marcha ese protocolo y se abre un procedimiento en el que se indaga por parte de la empresa si efectivamente se está produciendo la situación de acoso o no. Tiene que ser un procedimiento ágil, siempre ya decimos, ¿no? La justicia si es lenta, pues es menos justicia. En este caso el procedimiento tiene que ser ágil para que no se perpetúe esa situación. Por supuesto, inmediatamente se tienen que establecer medidas, antes incluso de que sepamos si es acoso o no, pero hay que establecer medidas que hagan, medidas de separación de la persona, de la mujer que está denunciando el acoso respecto de su acosador, establecer esa barrera, digamos, que impida que si es verdad que el acoso se está produciendo, se siga dando, adoptar esas medidas. El protocolo tiene que garantizar absolutamente la confidencialidad de todo el procedimiento, tanto respecto de la víctima como del posible acosador. Porque aquí no nos olvidemos que estamos barajando y estamos trabajando y estamos atendiendo a derechos de la víctima, pero también del supuesto acosador. Ahí tenemos, bueno, pues la presunción de inocencia, que está en el ámbito de lo penal y que de alguna manera irradia también al resto de ámbitos punitivos. Luego, lo que no podemos tener es un protocolo que diga, ¡ay, fulanita ha denunciado a menganito por acoso! Y ya sea en la empresa la comidilla y el ir y venir. Para que un protocolo de verdad funcione, la víctima, la posible víctima, se sienta libre de denunciar y también se protejan los derechos del posible acosador, tiene que ser absolutamente confidencial. Luego, las personas que están ahí gestionando estas situaciones tienen que ser personas muy responsables, muy respetuosas y muy garantistas de los derechos, tanto de una como de otra persona. ¿De acuerdo? Eso es muy importante en este tipo de protocolo. Si una vez terminado ese protocolo, normalmente lo que se hace es que se pone en manos de una comisión, la comisión antiacoso, pues que tenga distintos puntos de vista, que valoren la situación. Si finalmente se entiende que la situación es efectivamente de acoso, lo que se pondrán en marcha serán las medidas sancionadoras, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Pero ese procedimiento, como digo, pues que debe ser ágil, que debe ser confidencial, que debe atender a asistir a la víctima, asistirla. Hay muchas empresas que tienen, yo lo pongo, voy a hablar de mi empresa, voy a hablar de mi libro, en la Universidad de Cádiz, pues cuando se nos han producido estas situaciones, obviamente lo primero que hay que hacer es atender desde el punto de vista psicológico a la persona que está denunciando, porque ya cuando viene puede venir en una situación bastante deteriorada y lo que le hace falta es un soporte psicológico importante. Otra cosa fundamental de estos protocolos, fijaos, es que no necesariamente tenga que ser la víctima la que pueda denunciar que se está produciendo la situación de acoso, sino que en el caso de las empresas los representantes de los trabajadores también sean canalizadores y muchas veces pues incluso los propios compañeros que están visualizando una situación de acoso que la víctima no se atreve a denunciar y que ellos pueden tener la capacidad de denunciarla. Nosotros en la universidad, afortunadamente no hemos tenido muchos casos, pero algunos hemos tenido. Y alguno de ellos nos lo ha puesto de manifiesto el profesorado. Cuando uno está arriba de la tarima, un día y otro día y otro día, y está viendo a todo el alumnado, pues te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de los que se gustan, los que se sientan juntos, los que son los amiguetes, los que llegan, y llega uno a detectar qué tipo de relaciones hay. Nosotros hemos tenido denuncias para activar el protocolo por acoso sexual de profesores. Es decir, en mi clase hay acoso, fulanito está acosando a menganita y la menganita no lo ha denunciado y la menganita la hemos llamado, mira, nos han puesto de manifiesto esto, ¿qué hay de verdad? Puede ser una apreciación subjetiva del profesor, ¿no?
y la menganita se te viene abajo y te dice, estaba a punto de dejar la carrera, no puedo más, no lo soporto, lo veo en todas partes, me sigue, me llama, se me echa encima, no lo soporto más. Estuvo a esto la criatura de dejar la carrera y pudimos intervenir. Pero fijaos que, y ella no era capaz de decirnos nada. Ella, sin embargo, una denuncia de alguien que detectó, por eso es tan importante que todos nos impliquemos en este tema, de alguien que detectó, el que estaba arriba de la tarima estaba viendo, pues bueno, estaba viendo esa situación de agobio que estaba viviendo la chica y que efectivamente era real. Bueno, pues intervinimos, se produjo la situación, se intervino en ese momento, y yo, que estaba en contacto con ella por WhatsApp hasta hace bien poco tiempo, le preguntaba, ¿cómo va? Y decía ella, perfecto, no me mira, que es lo que al final lo que quieren todas las víctimas. Entonces, yo no quiero, lo único que quiero es que me olvide, que no me mire, que no me hable, que no... no, va todo estupendo, ni me mira. Bien, bueno, pues en ese caso se consiguió. Por tanto, detección e intervención inmediata, fundamental en el contexto laboral, intervenir y poner, y que la empresa ponga todas las medidas a su disposición. Voy a cerrar un paréntesis, porque esto que os he contado en el ámbito de la universidad me lleva a contaros algo que se me ha pasado antes. Cuando estamos hablando de acoso en el ámbito laboral, fijaos que el acoso se puede producir por parte, obviamente, de tu jefe, de tus compañeros, pero se puede producir también por parte de otro tipo de sujetos, de clientes, ¿no? Pensemos en la hostelería, pensemos en multitud de sectores productivos donde estás en contacto con la ciudadanía y donde el acoso se puede producir por parte de la clientela de la empresa, no necesariamente por parte del compañero o por parte del jefe, y se puede producir por parte de los proveedores, del que llega a tu empresa y sistemáticamente, ¿bien? Luego veis que hay multitud de sujetos agresores. ¿Y qué sucede cuando es...? Bueno, y nosotros en el ámbito educativo, los alumnos pueden también ser sujetos activos del acoso. También un alumno puede acosar a una profesora, o un profesor puede acosar a una alumna. Luego, quiero decir que las posibilidades en el ámbito laboral son muy diversas y la reacción del ordenamiento en cada caso es distinta. Tiene que serlo, obviamente las medidas que se pueden adoptar en cada caso son distintas. Bien, si nosotros hemos puesto nuestras medidas preventivas, tenemos nuestro protocolo, somos capaces de detectar los problemas, de reaccionar inmediatamente, las situaciones de acoso van a ir disminuyendo, obviamente. Yo creo que eso es una cuestión también de cultura en las empresas, de hacer lo mismo que ha sucedido con la prevención de riesgos laborales en otros ámbitos, ¿no? Yo recuerdo cuando, y vosotros lo recordaréis, cuando la gente, los andamios en la calle, pues estaban los operarios y no estaban ni enganchados ni nada. Hoy es muy raro ver un operario sin un arnés. Bien, porque esa cultura va calando. Bueno, pues de igual manera tiene que ir calando esta cultura en las empresas, la cultura de la salud laboral. Y esto es salud laboral y es por tanto obligación del empresario. Si pese a todo, pese a que hemos puesto nuestras medidas preventivas, pese a todo se produce una situación de acoso, pues obviamente analizada y llegados a la conclusión de que efectivamente es acoso, pues hay que ir a las medidas sancionadoras, las conductas que ya sabemos que son de acoso, pues hay que sancionarlas. ¿Y cómo se sanciona el acoso? Pues depende. En primer lugar, depende del sujeto acosador y en segundo lugar depende del tipo de responsabilidad que estemos mirando. Si el sujeto acosador, bueno, vamos a ir por partes. Responsabilidad, decía yo al principio, el principal obligado en la empresa a velar por la salud de sus trabajadores y trabajadoras es el empresario. Luego, ¿qué responsabilidad tiene el empresario en supuestos de acoso? Va a depender, entiendo, pensáis que va a depender de si es acosador o no, ¿no? En principio pudiera pensarse, hombre, pues si el empresario es el que acosa, pues habrá que sancionarlo. Pero si él no acosa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Pensáis que esto puede ser así? Pues no, nuestro legislador dice
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que el empresario en cuya empresa se producen situaciones de acoso sexual es responsable y se le va a sancionar tanto si es sujeto activo como si no, por haber permitido, por no haber puesto todos los medios para que las situaciones de acoso sexual no se produzcan. Y va a ser, por lo tanto, sancionado a través de, como digo, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Son las sanciones que propone, las inspecciones que hace la Inspección de Trabajo y finalmente impone la autoridad laboral. ¿De acuerdo? Esto, Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. ¿Os acordáis cuando yo decía, en lo laboral hay que saber distinguir muy bien si es acoso sexual o acoso por razón de sexo? ¿Por qué? Pues porque no va a pasar lo mismo con el acoso por razón de sexo. El empleador, el empresario va a ser sujeto responsable y por lo tanto se le va a sancionar de todas las conductas de acoso por razón de sexo que él haya cometido y las que se han cometido en su empresa por otros trabajadores, siempre que, habiéndolas conocido, no hubiese puesto los medios precisos para remediarlas. ¿Veis la diferencia entre los dos tipos? En el acoso sexual, sí o sí se le va a sancionar por no haber sido, digamos, diligente en la vigilancia de esas conductas. Y aunque no las haya conocido, se le va a sancionar en las situaciones de acoso sexual. Sin embargo, en las situaciones de acoso por razón de sexo, ha debido conocerlas y, además de conocerlas, no haber puesto las medidas preventivas, o sea, las medidas de reacción necesarias. En caso contrario, si el empleador no las ha conocido o conociéndolas ha puesto todos los medios a su alcance para evitarlas, pero no termina evitándolas, no se le va a sancionar. Bueno, es una gran diferencia que hay, porque en un caso de responsabilidad objetiva, ¿ves? Hayas conocido o no, tenías obligación de conocer que se estaban produciendo estas situaciones en tu empresa y se le va a sancionar como una infracción muy grave de las que prevé la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Esto por lo que se refiere al empleador. Por lo que se refiere a los trabajadores, para sancionar a un trabajador, el instrumento normativo a día de hoy es el convenio colectivo. El convenio colectivo es la herramienta, todos, si estáis trabajando o tenéis conocidos, familiares que trabajan, obviamente la primera pregunta, cuando uno llega a la empresa, firma el contrato y dice, ¿a mí qué convenio me aplica? No, esto es esencial, porque usted cuando firma el contrato normalmente dice salario según convenio, jornada según convenio. Entonces les remiten a ustedes a una cosa que se llama convenio colectivo. Y si son en la empresa, son gente responsable, dirán al convenio colectivo y le dicen a ustedes qué convenio colectivo es. Si no tienen muchas ganas de que ustedes sepan sus condiciones laborales, simplemente le dirán al convenio colectivo, sin decirle qué convenio colectivo, de entre los múltiples que hay, es el que les va a resultar de aplicación. Bueno, ese instrumento normativo que le llamamos convenio colectivo, que es lo que va a regular las relaciones laborales en su inmensísima mayoría, porque si ustedes cogen el Estatuto de los Trabajadores e intentan aplicarlo a una relación laboral concreta, pues no van a saber cuánto cobran. Con el Estatuto en la mano no se sabe. ¿Qué salario cobra un trabajador? Porque diga su convenio. Pues si no, el mínimo interprofesional, lo único que tenemos ahí, ¿qué jornada tiene? Pues no sabemos, la que diga el convenio, porque el Estatuto de los Trabajadores no regula jornada. ¿Qué vacaciones tiene? Esto es lo mínimo lo único que podríamos tener claro. El mínimo que dice el Estatuto de los Trabajadores, pero poquitas más condiciones laborales están perfectamente especificadas en el Estatuto. Hay que irse al convenio colectivo. Bueno, en el convenio colectivo está el listado de infracciones y sanciones, que es lo que yo les decía antes. Sí está la infracción, pero no sabemos qué significa. Si yo digo acoso sexual es infracción grave, pero no sé lo que es el acoso sexual, pues como el que tiene un tío en Granada, que ni tengo tío ni tengo nada, porque al final quedará la subjetividad de quien vaya a aplicar esa norma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se sanciona a un trabajador? Pues se sanciona a través de las infracciones y sanciones que están establecidas en su convenio colectivo. Y si no hay convenio colectivo, ¿qué sucede? Pues sucede que tenemos el estatuto. Pero el estatuto lo único que dice en el artículo 54 es que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo pueden ser sancionados con el despido. Claro, no todas las situaciones de acoso van a tener que ser sancionadas con el despido.
pónganse ustedes también en las situaciones de las empresas, puede haber acosos que sean de menor gravedad, acosos que se han corregido, acosos, bueno, que el despido al final es la última ratio, ¿no? Es la extinción del contrato del trabajador, su medio de vida, con lo cual, digamos que tiene que ser el último, el extremo. Si no tenemos que llegar a ese extremo, oye, hay puede haber toda una serie de medidas intermedias, una suspensión de empleo y sueldo por un mes, por 3 meses, por el tiempo que sea, ¿de acuerdo? Puede haber medidas alternativas. Sin embargo, con el Estatuto de los Trabajadores en la mano, solo tendríamos la posibilidad del despido del trabajador, con lo cual ni es bueno para el propio trabajador, obviamente, pero ni es bueno tampoco para las posibles víctimas, las posibles mujeres acosadas, porque difícilmente un empleador va a llegar al despido del trabajador por conductas que no sean de extremísima gravedad. ¿De acuerdo? Luego, es muy bueno que estén, y de hecho están en todos los convenios que hay, están tipificadas como infracciones muy graves. Medidas sancionadoras respecto de los trabajadores. Y finalmente, pues medidas reparadoras y resarcitorias. Las medidas reparadoras son las que oferta, las que te tiene que dar el sistema de protección social. Medidas reparadoras pues son atención sanitaria, medidas reparadoras es en determinados momentos pues prestaciones por incapacidad temporal o incluso por la incapacidad ya definitiva, sea total, absoluta, en el grado que sea. Y medidas resarcitorias. ¿Esto qué es? Pues esto son indemnizaciones, dicho clara y simplemente. Es el derecho que tiene una persona a que, vulnerado sus derechos, atentado, habiéndose producido una agresión, una vulneración de sus derechos, como digo, derechos fundamentales, derechos tanto como ciudadana y como trabajadora, se le resarza económicamente. Y aquí depende ya quién ha producido efectivamente la lesión, quién ha sido el sujeto agresor en la lesión. Si es un compañero el agresor, pues responsabilidad extracontractual del Código Civil. Si el agresor es el empresario, responsabilidad contractual, porque está vinculada al vínculo que te une a él, ¿no?, del Código Civil. ¿Todo esto dónde está? En la jurisdicción de lo civil. Claro, y a la jurisdicción de lo civil. Primero a la de lo laboral, a denunciar la situación de acoso. Y después irte a la de lo civil, a que te den las medidas resarcitorias, que te den la indemnización. Dualidad de jurisdicciones, definitiva, trabas, ¿no? Hemos visto que cuanto más trabas procedimentales se pongan, más difícil el ejercicio de los derechos. ¿Qué hace ahora mismo la Ley de la Jurisdicción Social? Pues que establece un procedimiento específico de tutela de los derechos fundamentales y, como hemos dicho que las situaciones de acoso son lesivas de derechos fundamentales, comprende las situaciones de acoso en esa tutela. De tal manera que lo que dice la Ley de la Jurisdicción Social a día de hoy es, entre otras cosas, y por lo que se refiere a estas situaciones en concreto, que cuando se denuncia una situación de lesión de un derecho fundamental, la víctima, la hipotética víctima, no tiene que aportar la prueba en una primera instancia para que se produzca, sino un indicio probatorio para que se produzca lo que se denomina inversión de la carga de la prueba. Y tiene que ser el empleador el que demuestre que la conducta que tuvo no fue lesiva del derecho fundamental. Esto es lo que os decía antes de lo difícil que es probar la intencionalidad de algo. ¿Qué es lo que hace la Ley de la Jurisdicción Social? Bueno, es más fácil que pruebe usted que su conducta no lesiona el derecho, o que su conducta no era lesiva de derecho, que para la víctima probar. Esto se produce en las situaciones de despido, ¿no? Entiendo que me han despedido porque soy mujer, o porque soy sindicalista, o porque soy negra, o porque soy cualquier motivo, sea raza, religión, o porque soy judía, o porque soy, cualquier causa de discriminación, ¿de acuerdo? Entiendo que mi empleador me ha despedido por esa causa, presento una demanda de despido. Claro, probar la intencionalidad del otro, no puedo, ¿no? Mi empleador me ha despedido porque soy mujer, y dice, no, por supuesto que no. Bueno, ¿qué se produce? En derecho, como ustedes saben, quien alega algo tiene que probarlo, salvo en estas situaciones en que basta con que yo aporte un indicio de que se ha producido la lesión del derecho para que se produzca este mecanismo procesal que se llama inversión de la carga de la prueba y sea el empleador el que tiene que probar que la
acción que llevo a cabo no era para lesionar mi derecho, ni porque yo sea mujer, negra, sindicalista o discapacitado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sino que, imagine usted, no, mire usted, la despedí no porque sea mujer, sino porque no viene a trabajar, porque lleva no sé cuánto, tiene asentismo, no sé cuántos días, no vinculados con causas, por ejemplo, como ser víctima de violencia de género, en cuyo caso sí estaría justificado. Lo despedí porque le partió una botella al compañero en la cabeza, no porque era sindicalista. Lo despedí, ¿me explico? Tienes que acreditar o, mire usted, no ascendió, esto es otra de las causas típicas de la empresa, ¿no? No me ascienden porque pues, me quieren fastidiar, porque soy mujer, porque doy mucha morcilla, yo esto del derecho sindical, como yo doy mucha morcilla porque soy sindicalista, pues no me ascienden nunca. Y lo denuncio. ¿Y qué dice el juez? Bueno, pues que acredite el empresario por qué en un supuesto de ascenso este señor o esta señora no asciende. Pues mire usted, no asciende porque no sabe idioma, porque necesitamos en el puesto de trabajo a alguien con formación en protección de datos y no las tiene. Ya está, se objetiviza la causa, ¿de acuerdo? Bueno, pues este mecanismo se produce cada vez que se alega una lesión de un derecho fundamental, en el caso del acoso también, ¿de acuerdo? Y en esa sentencia, cuando termina la sentencia, si finalmente se determina que hubo acoso, que hubo lesión de derechos fundamentales, el juez deberá determinar también qué indemnización corresponde. Con lo cual ya no tengo que irme podría utilizar el mecanismo de la vía civil, pero no necesariamente tengo que acudir, sino que tengo la indemnización señalada en la propia vía procesal laboral. Con lo cual se facilita también esa posibilidad de tener una medida resarcitoria cuando se ha producido la lesión del derecho. Bueno, pues con esto tendríamos un poco la visión general de las situaciones de acoso sexual y sexista o por razón de sexo en el ámbito de lo laboral. Cómo se tipifica, cómo se define, qué efectos tiene y sobre todo qué medidas podemos adoptar en el ámbito de la organización empresarial para paliarlas, para sancionar las conductas y para reparar y resarcir cuando se ha producido alguna de estas situaciones. Por mi parte nada más, quedo a vuestra disposición para, bueno, que tengamos ahora, no sé si es tiempo, no sé qué hora es, para que me preguntéis y que podamos charlar un poco. Mira, yo no voy a hacer preguntas, sí, voy a hacer una pregunta, pero no en este momento. Lo que sí me gustaría es que si, mira, te lo digo a ti, si van a hacer preguntas que sean ellas, las primeras, las primeras que lo hagan, porque tiene que descansar. Porque es un que trabajo, llevamos mucho rato, ¿no? Lleva rato desde las 9 de la mañana, no por lo tuyo. Entonces, si ellas preguntan antes y demás, pues lo resolvemos. Perfecto, y se perfecto, va a descansar sí. hasta que venga. Sí, pero primero vamos a ver si ellas preguntan, que son solas, y está la intérprete. Sí, está la intérprete. Nada, preguntas. Y de ella que una de las cosas que me encuentro, una de las cosas que me puedo encontrar o que como una duda que me puedo encontrar es la denuncia en cuanto a otra de las cosas más comunes, ser mujer, ser discapacitada, ser sorda, cuando no hay un intérprete a mano. Nosotros tenemos además, por ser una persona con una accesibilidad a la comunicación y a la vida un poco más mermada que el resto, tenemos también graves problemas de autoestima. Entonces, para nosotras es una traba añadida el ser persona sorda. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, esto es lo que se llama la doble discriminación. Discriminación por ser mujer y discriminación por tener una discapacidad, además como la suya, que se mueve en el plano de la comunicación, no de la movilidad como otro tipo de discapacidades, sino de la comunicación, de la capacidad que tenemos los demás de entenderlas y de ellas de hacerse entender por nosotros. Claro, es aún más invisible.
Sí, mucho más invisible y más difícil de atender, más difícil de detectar y más difícil también de atender. Por eso ahí tenemos que estar especialmente vigilantes y tenemos que estar especialmente en el ámbito de las empresas, especialmente atentos de que no se produzcan estas situaciones de discriminación. No solamente ya porque se pueda producir acoso, sino por la propia situación de discriminación, de incapacidad para ascender en la empresa, para comunicarse suficientemente con el ámbito laboral, con sus compañeros, con sus compañeras, en definitiva de irse quedando como rezagadas en la organización empresarial. Entonces ahí sí que hay que estar... Claro, sí, porque una de las situaciones más normales también sentirte sometida, sentirte sumisa. Claro. Lo que te dicen es lo que hay que hacer. Claro, porque hay una situación ahí de aislamiento. Y normalmente además la mujer sorda no se da cuenta de ese maltrato psicológico de una manera tan evidente como el resto de las mujeres. Sí, pero porque... Por una falta también de información y de dependencia que se le ha generado de uno a otro, o sea, culturalmente. Y ya no tiene una independencia, ¿sabes? Claro, yo, vamos, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que el aislamiento también es el que contribuye a esa situación más de sometimiento, como ella dice, y de incapacidad de romper esas barreras. Estamos hablando, el punto de partida es que para que superemos la situación de discriminación o de violencia que estamos sufriendo, tenemos que hacerla visible, ¿no? Todo esto, toda la formación que tenemos, romper barreras, hacer visibles las situaciones, formar a los demás, en su caso es muy complicado, porque tienen una incomunicación muy grande, tienen un aislamiento que impide que nosotras podamos acceder a entenderlo y que ellos puedan también explicarse. Por eso es tan importante pues iniciativas como esta de Páginas Violetas, tengo que ponerla en valor siempre que todas las cuestiones que organizan pues tiene la aportación de personas de traducción, porque si no, no sería posible esa formación, bueno, que ellas estén aquí hoy, que es un avance, yo creo, muy importante. La formación, además, como tú bien dices, hacer cursos, participar, que la gente nos conozca, conferencias, todo lo que es formación a la mujer sorda, porque vuelvo a decir que hay una doble discriminación. Sí, eso es obvio. Fundamental. Pues enhorabuena también a ellas por su participación, por supuesto, De nada, y a Páginas Violeta porque todo lo que hace cuenta siempre con esta posibilidad de comunicación hacia las personas con discapacidad auditiva. Eso lo hago extensivo a todos, Sí, ese agradecimiento. Las personas con capacidad auditiva lo pasamos muy mal en los trabajos. Hay personas que tienen más paciencia y hay personas que tienen muy poca paciencia, entonces algunas veces pues te pasan un poquito. Claro que sí. No vamos... No solo eso, sino que es también la impaciencia, ¿no?, que te entra, el no escuchar tu opinión, porque si van a tener que esperar un poquito más, eso es fruto también de la sociedad esta que vivimos, que es la sociedad de todo lo rápido y si no lo pillo... Exacto, y mucho todo de lo inmediato, no me paro un momentito, oye, que hay personas que les cuesta más trabajo expresarse o que, bueno, vamos a buscar también esos otros valores que no sea el de la inmediatez y el de la comunicación tan súper rápida. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, que en las empresas es un problema. Sí, es un problema.